¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos en nuestras diapositivas? ¿Sí? Sí, había pasado una USB donde iban a pasar estos textos. Si no, no hay problema, digo, lo leemos desde mi Biblia y si me hacen el favor de seguirme. Dice el texto, a los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tus saludos, saltó de alegría la criatura que llevaba en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en mi humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que se ha exaltado a los humildes. A los hambrientos les colmó de bienes, a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a casa. Te damos gracias, eterno Dios del cielo, porque en tu misericordia podemos hoy estar convocados en tu nombre, Señor. Gracias te damos porque en cumplimiento a tu bendita palabra, tú continúas hablando, Señor, a través de la máxima revelación que tiene la iglesia, que es tu palabra escrita, la Biblia, y a través del testimonio de tu Hijo Jesucristo, la palabra encarnada. Tú continúas, Señor, hablando para la edificación de la iglesia. Te damos gracias por esa palabra que sigue viva, Señor, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor, y conforme a tus propósitos trae frutos arriba del 100%, Señor. Te bendecimos y honramos, glorificamos tu nombre y te pedimos, Dios, que conforme a tu propósito, conforme a tu Espíritu Santo, permita, Señor, que hoy podamos meditar en tu consejo. En Cristo Jesús damos gracias por tu presencia y por tu palabra. Amén. Quiero iniciar citando una vez más los primeros versículos que leímos. Creo que más o menos todos estamos familiarizados con el contexto en el que esta situación se da. Perdón, voy a poner mi cronómetro porque pues traigo como 6 horas de pila, entonces mejor ponemos el tiempo. Y solamente para entrar un poquito en materia, sabemos la historia. Se le acaba de avisar a María que va a ser la madre del Salvador, casi al mismo tiempo, un poquito antes, 6 meses antes, a Elizabeth, su prima, se le había anunciado que iba a dar a luz también en su vejez, iba a ser la madre de Juan el Bautista. Y cuando se da el encuentro de estas dos señoras, de estos dos personajes bíblicos, llama poderosamente la atención. En la historia de la iglesia se ha hablado mucho de lo que se conoce el Magnificat. Hablar del Magnificat, del engrandece alma mía Jehová, no es otra cosa más que hablar del canto espontáneo, de la respuesta sincera, de la respuesta inmediata de un corazón de madre que sabe reconocer que la bendición de Dios ha caído sobre su vida de tal forma, tan clara, que lo que va a suceder con ella va a trascender en tiempo y en espacio. Y poquito antes de esto, Elizabeth, la prima, le dice, cuando siente que la criatura salta al escuchar a María, le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que vas a dar a luz. Palabras que proceden de la boca de Elizabeth cuando María la visita en su casa cerca de las montañas de Judea. Las dos mujeres se encuentran, celebran y glorifican a Dios porque en sus vientres crecían señales de la acción de Dios en la historia. Glorifican a Dios porque entienden que a través de ellas se están dando luz, algo que va a venir a revolucionar por completo la historia. El bebé de Elizabeth, caso curioso, un feto, se une a la fiesta
y salta dentro del vientre. Y esto es lo que produce el encuentro con Jesús. Cuando permitimos que la verdadera esperanza que trae al mundo, esa esperanza que ha vencido al mundo, penetre por completo en nuestro ser humano, en nuestro ser. Cuando esta esperanza se comparte con otros, se convierte en alegría. Y la esperanza no es otra cosa que una gracia que en primera instancia ellas pueden saborear de manera personal, que en primera instancia ellos pueden experimentar como algo palpable, como algo real, como algo experimental, como algo que en verdad se puede percibir, pero que al final de cuentas no es para quedarse en los rincones de nuestra intimidad, sino para vivir en comunidad. Experimentan el gozo, van, se unen, crece el gozo, está la convicción de la esperanza que viene a través de las dos personas que van a nacer de ellos, y no se quedan calladas. Inmediatamente después exclaman lo que leímos: un cántico que da testimonio de la acción liberadora de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Voy a desglosar más adelante. María se regocija porque el Señor la ha escogido para que por medio de ella venga el Salvador del mundo. Su alegría nace de razones universales, porque en ella ha ocurrido el milagro que favorecerá a todas las generaciones. Y ahora, hasta aquí la historia todo bien, hasta aquí la historia todo agradable, hasta aquí la historia todo, pudiéramos hablar de implicaciones bíblicas, doctrinales, teológicas, bastante interesantes que se puedan derivar de esta situación. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que cuando empezamos a comparar este canto, el Magnificat, y lo confrontamos con la realidad que María estaba viviendo, con la realidad que María habría de vivir a partir del momento que tiene que ir a ser censada, que tiene que buscar dónde dar a luz. Y si esta alegría gozosa que trae esperanza la comparáramos con la realidad que hoy estamos viviendo, entenderíamos que de ese canto de victoria y de celebración a la realidad de la persona que lo estaba confesando había en verdad muchísima diferencia. La confrontación directa entre el ideal divino expresado a través del canto y la propuesta de igualdad, de derechos, de dignidad personal por ser humano que María establece cuando dice: bienaventurada seré, me reconocerán, soy hija del Altísimo, Él me ha favorecido, Él me ha dignificado, Él ha volteado a ver al pobre, Él ha volteado a ver al humilde, etcétera, 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 etcétera. Lo confrontamos con su realidad, con la realidad donde ella no podía hacer gran cosa, y en verdad hay diferencias significativas. El texto dice que María entiende a Dios como el que hace proezas con su brazo. El texto dice que María entiende a Dios como el que ha dispersado a los soberbios de corazón. Y sin embargo, más adelante el texto también me dice que en la noche del parto ella ni siquiera logra hallar lugar en el albergue público, que era para los pobres además. El texto me dice, el cántico de María me dice que ella puede hablar de un Dios que ha derribado a los poderosos de su trono, de un Dios que ella conoce, un Dios que ha ensalzado a los humildes. Y sin embargo, María y el Evangelio se desarrollan bajo el imperio de César Augusto y bajo el imperio de Cirino, crueles monarcas, recordados por la brutalidad desmedida con la que trataban a sus súbditos. María dice: los quitaste de sus tronos. Y más adelante tiene que salir huyendo a Egipto por 2 años, porque el que estaba en el trono quería la cabeza de su hijo. Para María, basta el Magnificat, hablar de Dios es hablar de aquel que colma de bienes a los hambrientos y vacíos. Es aquel que despide a los ricos, y más adelante son precisamente los ricos los que toman su imagen, la colorean, la llenan de riquezas y la ponen como un estandarte para pelear guerras
y para oprimir a los pueblos hasta nuestra fecha. Y saben de qué estoy hablando. Se sabe, María se sabe la portadora de aquel que de alguna manera revolucionará por completo la forma de entender a Dios. Y sin embargo termina dando a luz en medio de la nada, en el anonimato total, en la marginación y en la pobreza más absoluta. Y cuando yo analizaba esta cuestión y la comentaba en la iglesia donde estamos trabajando, hubo una persona que me dijo: ¿y entonces quién se equivocó? ¿El texto? ¿O María? ¿O los dos? ¿O qué pasó ahí? Y ahora, aquí me queda claro una cuestión. Obviamente nadie se equivocó. Pero sí me queda claro que en el contexto en el que se desarrolla la historia, todo un imperio que está decidido a erradicar por completo a quien sea necesario, con tal de salirse con la suya, lo que menos importa, lo que menos le importa a ese imperio, a esa autoridad, es lo que estaba sucediendo con esta mujer. Y mira, no me gusta meterme en cuestiones políticas, no lo pienso hacer. Pero los que han venido siguiendo las noticias desde hace 2 meses, inestabilidad económica como nunca antes. Debido a mi trabajo tengo que estar monitoreando el dólar diario. Hace muchísimos años que no teníamos el dólar al precio al que ahora estamos. Una economía que está quebrando. Una estabilidad política y social que se está viniendo abajo, literal. Mis oficinas están a unas calles de donde pasan los que están marchando y es impresionante la cantidad de gente de todas las formas, de todos los colores, de todas las ideologías, con un mismo mensaje. Las noticias me dicen, las noticias no compradas me dicen que el país está sumado en una crisis terrible. Tengo compañeros del seminario, la inmensa mayoría se quedaron en el norte, que me comentan: Abraham, ¿sabes qué? En el año pasado y 2 compañeros, 2 pastores fueron colgados por el narcotráfico en las iglesias en el norte, por atreverse a predicar la verdad, y el ejército y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Y me dicen: ¿sabes qué, Abraham? Me están obligando a prestar mis templos como vigía. No tengo opción. Llegan los valientes y me dicen: tienes de 2, pastor, un ataúd o un camión lleno de X fruta para que se lo des a tu comunidad. Tú decides. Y los templos están siendo usados ahorita como vigías. Los halcones que le llaman para ver cuando viene el ejército y tengan que avisar. No tienen opción. ¿Y sabes qué me dolió muchísimo en alguna de las manifestaciones que pasamos? Iba saliendo yo del trabajo, llevaba algunos directivos de mi editorial, estaban hospedados por la Alameda, no pudimos pasar por ningún medio de transporte, ni modo a caminarle. Bonita imagen que se hagan del país, sobra decir. Y él me decía: Abraham, es mi director regional, Enrique Valdeón se llama, un ecuatoriano, me decía: oye, Abraham, y me imagino que en medio de todo esto hay un grupo de la iglesia que está haciendo lo mismo, que de alguna manera se ha unido a este clamor y que de alguna manera también está expresando desde afuera de las iglesias lo que está sucediendo con la gente. Me imagino que en medio de toda esta nube de gente, porque es impresionante, miles y miles y miles por horas, me imagino que debe de haber algún grupito, de alguna congregación, de alguna idea, que salga y que diga: el evangelio dice esto, que dice: el evangelio nos anuncia que todavía podemos tener la esperanza gozosa de aquel que ha dignificado al ser humano. ¿Dónde están? Gracias, hermana. Por mi trabajo me relaciono con muchísimas iglesias.
Solamente sé de un grupo que lo está haciendo, que convocó un ayuno de 43 horas por los 43 desaparecidos hace como 3 semanas. Pedían que a un lado del zócalo estuviera ahí una carpa y constantemente alguien orando, pasar la estafeta. Para la hora 11 ya no había nadie, ni uno solo, y se canceló. Y entonces yo le respondí al que me preguntaba en mi iglesia: ¿quién falló? Y yo le decía: creo que se ha cometido el error de pretender alejarnos de más del mundo. Yo comentaba a mi esposa ahorita que estaban cantando, le digo: por fin no he oído nada que diga, como en muchas congregaciones, cierra mis ojos, yo no soy del mundo, yo soy espiritual, yo soy de Dios. O sea, bueno, por fin, créanmelo, una en 200 que recorremos en un año. A la luz de la enseñanza bíblica, queda claro que se ha cometido el error de querer centralizarnos muchas veces en lo que está sucediendo al interior de la iglesia, y no hemos logrado ver realmente lo que está sucediendo allá afuera. A la luz de la enseñanza bíblica no hay lugar, le llama Harold Segura, para una ultramundalidad que no redunde en un compromiso del hombre con su prójimo. En base al texto bíblico, no hay lugar para un evangelio enraizado dentro de alguna denominación, dentro de alguna interpretación, dentro de alguna institución o dentro de alguna congregación. No hay lugar. Le llama una vez más Harold Segura la parálisis querigmática. El querigma es la proclamación del evangelio, para acabar rápido. Y dice: no hay lugar para una parálisis querigmática, una parálisis de la predicación del evangelio, ni para la huelga que no permita que la iglesia, que no motive a la iglesia a salir allá afuera. Voy a alegorizar un poco, creo que se vale, y decir como María: no me voy a callar. Esto, y por eso decía hace un momento que no iba a entrar en detalles, es mucho más que hablar de estadísticas. Esto es mucho más de venir yo a decirles cuántos mueren sin Cristo cada minuto. El año pasado mi editorial pagó una encuesta en toda América Latina para determinar cuántas personas al día y al minuto y al segundo están muriendo sin Cristo en América Latina. Si yo les dejara los datos se van a espantar. Y para determinar cuántos están leyendo la Biblia y cuántos no. Y números y números y estadísticas y estadísticas. Y yo le preguntaba precisamente al hermano Luciano Jaramillo, al jefe de nuestros traductores, yo le decía: y después de las estadísticas, hermano, ¿por qué no nos preguntamos, por qué no empezamos a preguntarnos, por qué no empezamos a considerar cuántos de los que así mueren sin Cristo hoy están siendo víctimas del hambre, hoy están siendo víctimas de la pobreza, hoy están siendo víctimas de la marginación social, hoy están siendo víctimas de la imposibilidad para proveer a los suyos de los más esenciales elementos de supervivencia y de vida digna? ¿Por qué no nos dejamos, o por qué no solamente dejamos de preocuparnos por si dicen acepto a Cristo o no acepto a Cristo, y nos empezamos también a cuestionar bajo qué circunstancias están viviendo el día de hoy? ¿A cuántos de tus vecinos hoy les hizo falta de comer? ¿Cuántos de tus vecinos hoy tienen un hijo enfermo que no puede pagar un tratamiento caro como el que la empresa a mí me paga? ¿Cuántos de los que nos rodean quisieran tener esta? Y yo estoy convencido de que si no empezamos a apelar desde esas necesidades específicas que tiene la gente, si no empezamos a predicar, si no empezamos a interpretar, si no empezamos a hacer exégesis, si no empezamos a proyectar el mensaje desde esas necesidades específicas, todo va a seguir igual.
Masacraron a 43 personas y la iglesia guarda silencio. Nuestro país se está yendo a pique y en verdad yo no he visto una voz que se atreva a cuestionarlo. Apenas el miércoles de esta semana un congresista, un diputado cristiano hizo una ceremonia ahí en el Palacio Legislativo. Todos de traje, todos de corbata, todos bien peinados, la flor y nata de la iglesia presente. Gracias a Dios no me invitaron porque no hubiera ido. Y hablaba con uno de los que sí fueron. Y yo les decía, ¿y qué pasó? No, bueno, comimos, hablamos. ¿Y qué pasó? No, bueno, es que los saludamos y la foto y el Face. ¿Y qué pasó? No, bueno, pues ya. Y retomo la idea. ¿Cuántos? Me bromeaba un maestro en la escuela y decía, me topé una vez con un señor que me dijo, mis hijos tienen hambre, y yo les dije, pues denles de comer. Y yo les dije, pues, y él me dijo, perdón, no tengo dinero. Y él le dijo, no se preocupe, vamos a orar. Lloraron, ¿y qué creen? Que seguían con hambre los niños y él sin dinero. En ese momento. Ni siquiera cree que entonces entendí que tenía que sacar la cartera e ir por unos pollos. Decían en los tiempos de la colonia una frase que voy a parafrasear. Decían, nos llegaron con la Biblia en las manos. Nosotros teníamos las tierras, ellos tenían la Biblia. Nos dijeron, cierren los ojos. Y cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia, pero ellos tenían las tierras. Y desafortunadamente es cierto. Desafortunadamente es cierto, cuando se vive una fe donde la proclamación del evangelio no entiende que más allá del método, la esencia no es otra cosa que voltear a ver a aquel que alegórica o literalmente fue asaltado por los bandidos mientras descendía a Jerusalén, a la ciudad santa. Mientras sale de Jericó, la ciudad de maldición, a Jerusalén, la ciudad santa, ve un alma que debe salvarse y simple y sencillamente pasa de largo. En los tiempos de los profetas le hacen una pregunta muy interesante a Miqueas. A Miqueas le dicen, oye Miqueas, ¿y qué pide Dios? Así, ¿y qué pide Dios? Y él responde, Dios no pide otra cosa que no sea practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios. En el 6:8 si lo quieren leer. Para los tiempos de Jesús, cuando le toca iniciar su ministerio de manera pública, ingresa en la sinagoga para leer los rollos. Él lo que hace es volver al punto, hablar de un evangelio práctico. Si me puedes ayudar, mi hermano, con la segunda. ¿Le damos adelante? Adelante. Esa sigue siendo Lucas más. Lucas. No, ok, adelante. Otra, por favor. Otra más. ¿Es todo? Ok, entonces fui yo el que no la traía. Ok, vamos a la historia rápidamente. Entra Jesús a la sinagoga de Nazaret. Aquí la tengo, es Lucas 3. Corrijo, Lucas 4 a partir del 14. Lo voy a leer rápidamente. Dice, Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendía su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor.
Luego enrolló el libro, el libro se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y para resumir, lo que él dice es: ¿qué creen? Que hoy Dios me envió para dignificar. Habla de sanar, habla de restaurar, habla de reintegrar, habla de volver a ser al ser humano funcional. En ningún momento, quiero decirlo, menciona la cruz o algo parecido. Él habla de una restauración integral, de adentro, de las necesidades específicas. Él habla del médico que sana, él habla del amigo que sabe abrazar. Y lo hace en tiempo presente. Y hoy se ha cumplido, y todavía no había llegado la cruz. Y hoy se ha cumplido esta palabra entre ustedes. Hablar del mensaje del evangelio no es otra cosa que hablar del propósito de Dios para la humanidad, del cual la iglesia está llamado a ser partícipe por su propia naturaleza. Y por esa propia naturaleza de cuerpo de Cristo sabe lo que tiene que hacer. Es un pálido reflejo. Entiende, puesto que depende de la palabra del maestro, entiende lo que debe de hacer. No necesita explicaciones, no necesita que yo venga a decirles que no oraron por los de Ayotzinapa. Sabemos lo que tenemos que hacer por la simple y sencilla razón de que estamos en comunión con el Padre. Hablar de la proclamación del reino es hablar de la vocación misma de la iglesia, que vive literalmente entre los tiempos, que sabe reconocer lo que está pasando, que sabe de dónde viene, que no olvida su condición pecadora antes de Cristo, que puede ver al futuro, que sabe hacia dónde va, que sabe que tarde o temprano, independientemente de cómo interpretemos los tiempos futuros, nos vamos a encontrar con el Creador. Eso es incuestionable. Pero que en ese ínter entiende que tiene una función muy específica aquí en la tierra, que sabe coexistir entre los dos tiempos. Hablar de la proclamación del reino es hablar de una iglesia totalmente impregnada por su legado, con una visión muy definida hacia dónde va, hacia dónde queremos ir, hacia dónde es nuestro objetivo. Porque Jesús antes de irse dijo: me tienen que ser testigos, me van a ser testigos. Hablar de una iglesia comprometida es hablar de una iglesia que proclama el evangelio, es hablar de una iglesia que hace énfasis en la realidad que está viviendo, que simple y sencillamente se niega a hacer caso omiso de lo que está sucediendo. Jesús dice: está enfermo, lo voy a sanar. Jesús dice: tiene problemas matrimoniales y lleva 7 matrimonios, no importa, vente, te voy a dar el agua. Tiempo presente. Jesús dice al que le grita: ten misericordia de mí, dice: ah, caray, él ya me reconoció como el Mesías, porque usa un título mesiánico que viene en Daniel 7. Hijo de David. Ok, ¿qué quieres que haga? Oye, ten misericordia de mí. Y créanme que Jesús no oró por él, no ayunó por él, no hizo una velada de oración. Le devolvió la vista, sin más. Una visión muy bien definida hacia dónde va, qué es lo que quiere, qué pretende, pero que por sobre todo hace énfasis en el presente en el que vive y busca procurar respuestas palpables a las necesidades de los que le rodean. Es hablar de una iglesia que, perdonando la redundancia, sabe hablar del bendito y glorioso mensaje de la cruz como punto de partida y como única meta en la iglesia. Y dice Pablo: y me propuse una cosa cuando fui ante ustedes, predicar a Cristo y a este crucificado. Fin de la historia, fin de los libros. Y no estoy diciendo que no hay que prepararse, por favor. Es hablar de la forma en la que el mensaje de la cruz puede, de manera funcional, de manera integral, de manera palpable como el gozo de María,
decía al principio, traer respuesta a la gente que lo está necesitando. Y partiendo de esa base, podemos aseverar lo que dice Pablo, que la iglesia es una comunidad del Espíritu enviada para servir al mundo en el nombre de Jesús. Esta se la tomé a John Sobrino, no es mía. La iglesia es una comunidad del Espíritu enviada para servir al mundo en el nombre de Jesús, quien es Rey y quiere establecer su reino en todas las dimensiones de la existencia humana, y que su obligación es entender que la pregunta de los 44,000 millones no es elaborar un método que me permita ser más innovador cuando presento el mensaje. Ahora en los seminarios se da la materia de evangelizología 1, 2 y 3. Paso número 1, toca la puerta. Paso número 2, dele al folleto. Paso número 3, dígale acepta a Cristo. Paso número 4, le salvo y la sangre de él ya no será reclamada de sobre su cabeza. ¡Wow! Ya me gané el cielo. Y entender que la cuestión es buscar cómo relacionar el mensaje del evangelio, el mensaje del reino de Dios con el mundo caído. Porque es lo que vino a hacer Jesús. Te duele, te sano. La iglesia que entiende que debe de operar como un instrumento del reino de Dios, tuvo un efecto misionero muy significativo en etapas claves de la historia universal. La iglesia de Hechos, ¿por qué fue exitosa? Porque predicó a Jesús, porque predicó sus estándares, porque predicó sus ideales. ¿Por qué fue exitosa la iglesia luterana? Porque predicó sus ideales, porque predicó su ministerio. ¿Por qué la iglesia norteamericana del siglo pasado hubo en alguna etapa en la que fueron impresionantemente efectivos? Que vivieron el evangelio, porque entendieron que había que salir. Y así, en el agente del amor de Dios, único y soberano de la historia, se logra hacer visible la presencia reconciliadora de Dios con el hombre, cuando aprendemos a anunciar las verdades desde las opciones de vida individuales: casa, trabajo, escuela, transporte, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un método de estudio bíblico que muchos piensan que es católico, esos cerrados, surgió con los padres postapostólicos, le llaman la lectura divina, la lectio divina, no es católico, donde tratan de identificar la forma en la que Jesús cumplió con las necesidades de cada una de su gente, y toman 4 ejemplos. Agarran a la mujer, o toman a la mujer del pozo, que había fracasado en su vida social, en su vida familiar, su vida sexual, su reputación, la que era sabida, a ver si le suena familiar, porque andaba con quien se podía. Y se le acerca el Galileo y le pide agua. Y cuando empieza la confrontación, empieza una evasiva de ella. No, bueno, pero es que yo tengo que adorar aquí, yo tú allá, no que el pozo, no que el maestro, no que nuestros antepasados. Y Jesús dice este método: aprende a ver a través de esa mujer fracasada socialmente, la mujer que seguía anhelando poder dar una alabanza, una adoración genuina. Mis padres dicen que adore aquí, los tuyos dicen que acá. ¿Dónde debo adorar? Y entonces Jesús ya no ve a la caída social, ve la que a pesar de su condición quiere encontrarse con Dios, y le dice: vente, te voy a dar el agua que te va a permitir encontrarte con Dios, así de fácil. Más adelante dicen, se va con Nicodemo, con el maestro de la ley,
atemorizado por el qué dirán, va con él de noche y le dice: oye, ¿cómo está este asunto de la vida eterna? El docto, el teólogo, el pastor, me atrevería yo a decir, porque más o menos era como un pastor, la autoridad religiosa, la autoridad moral, la autoridad social recaía sobre de él. Era una figura de poder, era una persona muy reconocida por su conocimiento de la ley. Y le dice: oye, ¿qué crees? No entiendo. ¿Cómo que me tengo que meter de nuevo en el estómago de mi madre? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y en medio de toda esa sapiencia, Jesús sabe identificar la necesidad específica. El que sigue anhelando vivir de nuevo, nacer de nuevo. Y hacemos a un lado los títulos. Esta persona necesitaba nacer de nuevo y Jesús responde en base a eso. No echa un compendio teológico, no le habla de autores, le dice: es necesario que nazcas de nuevo, así, así y así. Necesidades específicas, respuestas específicas. Más adelante se topa con el recaudador de impuestos, el que había mejorado, había cambiado y mejorado políticamente, económicamente, socialmente, pero que moralmente estaba totalmente reprobado. Había triunfado, había negado sus ideales para volverse al imperio romano, había negado sus raíces para estar con el imperio que dominaba. Se había vuelto representante del imperio y eso era imperdonable. Había mejorado políticamente, había mejorado económicamente, había cambiado su vida en muchos sentidos. Pero resulta que se encuentra con Jesús y empieza a anhelar un cambio verdadero. Y Jesús no ve al que robó. Y Jesús no ve y no señala al que está siendo cuestionado por muchísimas formas. Jesús no ve al que traicionó a su nación. Jesús ve al que en medio de tanto cambio no logra entender, no logra experimentar el cambio verdadero y le da la respuesta. Necesidades específicas, soluciones específicas. Y el cuarto punto, dice el método, lo que hablábamos con Bartimeo: Señor, no veo. El único, ojo, el único que lo reconoce como el Mesías. Él sabía perfectamente a quién le estaba gritando: Jesús, hijo de David, título mesiánico, ten misericordia de mí. No tenía la sapiencia de los otros, no tenía el estatus de los otros, pero sabía perfectamente con quién estaba tratando. La buena oveja, ¿no? Venga, hermano, vamos a orar por usted. Usted sí sabe lo que es la buena doctrina, usted sí sabe con quién está tratando. Venga, hermano, vamos a cantar. Oye, pero no veo. No, no importa, tú acá. No. Oye, ¿qué quieres que haga? Pues, ¿qué crees que no veo? Ah, ok, ya puedes ver. Y es bien práctico. Y es extremadamente real. Si queremos mantener nuestra vocación y eficacia como proclamadores de la verdad, debemos de proclamar el mensaje desde el fondo de la necesidad específica del ser humano. El texto dice que el tiempo de los jueces sacaba el pan en Belén y la gente se va de Belén. Ahora, Belén, caso curioso, significa casa de pan, si lo sabían. Entonces lo que el texto dice es: cuando sacaba el pan en la casa del pan, pues ¿qué hace la gente? Pues se va a buscar el pan a otro lado. Así de fácil y así de sencillo y a la vez así de profundo. La verdad que representa el punto de partida fundamental de la evangelización. Seguir a Jesús implica tomar el pan en las manos. Seguir a Jesús es tomar el pan que descendió del cielo y darle de comer a la gente donde la gente tiene hambre. Seguir a Jesús constituye una manera material y vivencial de confesar públicamente y prácticamente nuestra fe. Implica demostrar que estamos lo suficientemente identificados y lo suficientemente comprometidos con lo que dijo e hizo como para tomar, repito, el pan y decirle: esto es lo que puede saciarte desde donde te duele. Y ese es el modelo misionero que aprendemos de Jesús. Esa es la proclamación del reino de Jesús, multifacético totalmente.
pluridimensional como Él solo e inclusivo como Él solo. Desde el mensaje inicial que leíamos de la sinagoga de Nazaret, queda muy en claro lo que Él traía en la mente y lo que traía en el corazón. Y toda la región de Galilea es testigo del alcance multifacético de esa proclamación. Los evangelios dicen que enseña con tal autoridad, que libera a los demonios de los demonios con tal autoridad, que viene y sana a los enfermos, que predica las buenas nuevas, que viene a enseñar, que viene a pastorear a sus discípulos en medio de sus dificultades, que se acerca a los enfermos indeseables de su tiempo y los toca con amor. El evangelio dice que se hizo amigo de los recaudadores de impuestos, que debatió con los que contradecían sus doctrinas, que hacían de la fe algo abstracto, que relegaban a un riguroso manual religioso lo que era la fe. El evangelio me dice que se atreve a infringir las tradiciones religiosas con tal de anteponer y defender la dignidad humana. Los evangelios me dicen que es una proclamación donde se desarrolla un liderazgo compartido junto a 12 hombres tan comunes y corrientes como nosotros. El evangelio me dice que en medio de la proclamación opta por los desvalidos del mundo, opta por los que tienen hambre, opta por los que no están saciados. El evangelio me habla de una persona que habla con un valor absoluto contra los tiranos imperialistas, que no tiene miedo en decir: es una injusticia lo que le pasó a esos muchachos y no nos podemos quedar callados. El evangelio me habla de una persona que tiene la capacidad de argumentar contra la fe fingida y sin una experiencia liberadora. El evangelio me habla de una persona que supo ser maestro, que supo ser pastor, que supo ser profeta y que supo ser redentor de todos y absolutamente de todo. ¿Y qué tiene de teórico todo lo que enumeré? Absolutamente nada. No se pueden sacar sermonazos de ahí, ni quien lo dude. Pero para efectos prácticos, todo eso me habla solamente de labor de campo. Todo eso me habla de abrazar al caído. Como diría el Bautista: si tengo 2 me lo quito y se lo doy, que cada quien tenga uno. Y ante semejante modelo de servicio y compromiso, creo que valdría la pena que tomemos unos momentos para preguntarnos ¿qué es lo que anima a Jesús a actuar así? ¿Cuál es la razón doctrinal, teológica, moral, ética, social, cultural, etcétera, 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 detrás de tal amplitud de pensamiento y de acción? Y me encuentro con una verdad bien sencilla de nuevo. Me encanta por eso el evangelio. Sencillo, directo, profundo a la vez. Jesús fue movido por una gran pasión por el reino de Dios y por su justicia. En Lucas 4:43, Él relaciona la propuesta de la sinagoga de Nazaret con la proclamación del reino de Dios. Ya llegó el que viene a cumplir. Ya llegó el que habla en las escrituras. Y vengan los necesitados, porque el reino es en tiempo presente. Evidentemente, Él tenía muchísimas tareas que cumplir, pero el objetivo es uno: la proclamación del reino de Dios y de su justicia. Él entiende que antes de poder hablar de la cruz y del sacrificio expiatorio, era necesario hacer labor fuera de la sinagoga. Y creo que se ha cometido muchas veces ese error. Venimos con la gente, se lo decía hace un momento: Dios te ama, Cristo murió por ti, amén, amén, Señor, te acepto como mi Salvador, sí, Señor, ya lo gané. Ignoramos todo lo que viene detrás.
y se ignora todo lo que antecede a este tipo de situaciones. Hablar solamente de la cruz, hablar solamente del Dios que se preocupa por la estabilidad espiritual del ser humano, es ignorar al Dios que se avienta 30 años, más o menos 3 décadas, aprendiendo a ser hombre, que se pasa unos 2, 3 años más adelante enseñándole a la gente, y que en base a eso, como dice Hebreos, tiene la capacidad de compadecerse de nuestras necesidades. 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 ¿Qué necesita la gente? ¿Dónde le duele? Porque dice Hebreos que ahí es donde el sumo sacerdote que traspasó los cielos puede compadecerse. Así de contundente una vez más, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Compadecerse de lo que me duele, de lo que les duele. Así de sencillo. Hablar de la cruz es hablar de una obra redentora que empieza desde el momento mismo en el que el ángel le dice a María: Emmanuel, Dios con nosotros, viene a la tierra. Y solo después de cumplir con todas las cosas, con todas sus tareas, que no son otra cosa que el fruto de un compromiso integral con los principales ideales de justicia del Padre, es que puede decir: consumado es. Solo entonces, yo lo dije en alguna ocasión y se me vino medio concilio encima porque me acusaron de hereje. Yo le dije en alguna ocasión: si a Jesús le hubiera importado salvar al alma, se ahorra 33 años, viene, muere y se va. ¿A qué se quedó tanto tiempo? ¿Sabes a qué se quedó? A ser humano, a ser hombre, a comer, a reír, a gozar, a palpar, a platicar, a discipular, a abrazar, a dignificar, a compadecerse antes de la cruz. Evidentemente, el mensaje de ese reino, y que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos predican en la tele y con tanta, perdón por la palabra, basura teológica que nos están inundando, y lo reitero, basura teológica. En Jesús esa proclamación tiene una connotación muchísimo más elevada y profunda que un mero tecnicismo de moda. Si el reino ha llegado, ¿y qué es el reino? Está de moda. En la librería me llegaban, en verdad lo conté en alguna ocasión, en medio año me llegaron de 700 novedades. Se los prometo, no miento, lo puedo comentar. 500 hablan del reino. Y el reino de no sé qué. Y la visión del reino de no sé qué. Y la proclamación del reino de no sé cuánto. Basura. Basura. Porque en Jesús hablar del reino es hablar de Dios sobre absolutamente toda la creación. Es hablar del Dios que se ha propuesto abarcar absolutamente la totalidad de la vida humana y la totalidad de su creación, porque Él es Rey soberano de todo. Porque en palabras de, se me fue el autor, en palabras del autor dice: si el Padre envía al Hijo, y el Padre es el creador de todas las cosas, ¿cómo no vamos a entender a un Padre que envía al Hijo a restaurar todas las cosas? Si todo cayó, si todo lo que el Padre hizo cayó, ¿por qué no entender la misión del Hijo como aquel que fue enviado por el creador de todo para restaurar absolutamente todo?
la totalidad de la vida humana y la totalidad de la creación, y por eso también quiere restaurar las diferentes relaciones entre Dios, los seres humanos y la comunidad o creación por medio de la instauración de su paz, de la plenitud y de la abundancia de la vida en sus expresiones físicas, en sus expresiones emocionales, en sus expresiones espirituales, en sus expresiones políticas, en sus expresiones económicas, en sus expresiones académicas. El gobierno les acaba de quitar el título a los ingenieros. Quieren bajar el nivel educativo, quieren gente ignorante. Digo, Jesús vino a cuestionar eso. Y en sus exigencias sociales. Y en medio del mensaje expresado por Jesús, hay algo de vital importancia que debemos de tener bien presente. Y es el hecho, voy a ser redundante en mi expresión, de que para Jesús este reino se hace presente siempre en tiempo presente. En su mensaje está claramente reflejada la idea de que el reino que da vida y vida en abundancia es el objetivo final en la búsqueda humana entre Dios y los hombres. Él entiende que si no se proclama ese mensaje que dignifica a la persona de sus necesidades, muy difícilmente esas personas van a poder entender la esencia y la efectividad del mensaje. Él entiende que el último fin de la proclamación, el objetivo final de la proclamación, no es otro que presentar ante Dios a una persona restaurada íntegramente, a una persona reestructurada totalmente, a una persona absolutamente dignificada. Padre, me los pusiste en la mano y los que me diste en la mano, ahí los tienes. Oh, es que los tenía espiritualmente, porque como la cruz y la sangre todavía no había muerto Jesús. Oh, es que hablaba a tiempo futuro. La profecía no es en tiempo futuro, es en tiempo presente. Tiempo presente. Un reino que hace que Jesús sea tan contundente cuando asegura en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Que en una idea central es algo así como: hoy es el momento de la liberación integral en Cristo, en la persona de Jesús, que permita que en consecuencia el reino se haga presente. No sé qué tiempo tenga, porque pila tengo. Citando a Pablo en el himno a los Colosenses, si me ayudas. Dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Citando a Pablo, Jesús viene con un objetivo muy específico: reconciliar consigo absolutamente todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. No es solamente el caso espiritual, es la necesidad en la tierra. Y para que Cristo sea finalmente el todo
en todos. Restaurar todas las cosas para que sea el todo, el todo, el todo en todos. Por eso, entender la misión de Dios, la misión de Dios para la iglesia, de manera cabal y de manera íntegra, solo puede ser posible desde la perspectiva de un Dios absolutamente propositivo que viene y nos envía a todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. No es posible reducir el dominio de Dios o la misión de la iglesia a únicamente cuestiones del alma y su preocupación por lo que sucede al interior de la iglesia. Viene a la iglesia, cumple con el servicio, levanta las manos, es cristiano, fin del problema. Y se nos olvida que si Dios es dueño de toda la vida y amo de absolutamente todo lo creado, la iglesia no puede menos que orientar su misión a esa dimensión, a ese dominio absoluto de Dios en todo. No podemos menos que eso. Debemos entender que la proclamación de las buenas nuevas se hace desde las necesidades, todas las necesidades de nuestra tierra, desde lo que le duele, desde lo que se necesita, desde sus carencias, desde las miserias. Y que esto no se trata de argumentos metodológicos, que esto no se trata de estrategias. Dios sabe cuánto me pesaba cuando por cuestiones de mi trabajo llegaba ese tipo de material. Dios lo sabe. Mi esposa no me va a dejar mentir. En verdad me causaba. Y más de una vez yo quise decir: hasta aquí, esto se acabó. Esto es basura y yo no voy a darle basura a la iglesia. Tuve que entender que la única forma en la que el Señor me iba a permitir más adelante, en un año distribuimos 18,000 Biblias. Y este año vamos por el doble. Somos parte de una campaña que tiene el objetivo de en 4 meses poner 1,000,000 de estas en las manos de la gente. Y tuve que entender, para yo poder hacer esto con la gente, tenía que estar inmerso en esa podredumbre intelectual, en esa maraña de doctrinas tan absurdas, para que cuando viniera alguien y me dijera: ¿qué crees? Tengo esta necesidad. ¿Qué crees? Me está pasando esto. Pudiera yo tomar algo y decirles: esto es lo que tú necesitas. Créanme que para mí lo más fácil hubiera sido renunciar. Mi esposa está aquí, no me va a dejar mentir. Por trabajo no parábamos, por ofertas no parábamos. Cuando terminé el seminario y me ofrecen becas para irme a Estados Unidos, y mi esposa lo sabe, lo estoy diciendo en presencia de mi esposa. Mi hija no mentiría ante mi hija. Cuando todo está listo para trascender, como el gran ministro que ganó la beca, que se fue a Estados Unidos, que el graduó del LBI, licenciado en teología, no sé qué cosa, en no sé cuánto. Por alguna razón caigo al DF o regreso al DF y sin entender cómo me veo detrás de un mostrador. Y mis compañeros me hablan y mis maestros me hablan y me dicen: Abraham, ¿qué pasó? ¿Cómo tú ahí? Si tú eras el que apuntaba, si tú eras el que... Mi familia ni se diga. ¿Qué haces ahí? Todas las expectativas puestas sobre ti. ¿Qué haces ahí? Fueron años duros. Y empiezo a formar mi familia y la situación se viene todavía más dura. Oportunidades para largarme de ahí no me faltaban. Y seguramente muchos se sienten identificados con esto que estoy diciendo. Pero tuve que entender que desde el anonimato de mi uniforme, que desde el anonimato de un mostrador, desde el estatus de un empleado de aparador. Y en verdad, yo me negué a una beca en Belice para estudiar Derecho Internacional, para irme a estudiar Teología. Me costó. Tuve que entender que desde ese estatus de vendelibros, de pasalibros, de surtidor,
pudimos levantar un equipo lo suficientemente íntegro como para que la gente que llegara ahí a expresar lo que no puede expresar con su esposa, lo que no puede expresar en su casa, lo que no puede muchas veces expresar ni siquiera en su iglesia, ahí pudieran ir a desahogarse. Tuvimos que permanecer ahí para que cuando llegara un maestro desorientado y en medio de tanto libro me dijera: ¿qué le enseño a mi gente?, yo pudiera tener la posición de ir a un librero, tomar el libro y decirle: ¿Y sabes qué es lo más grandioso de esto? Y le doy gracias a Dios por ello, que me puedo atrever a decir, porque las estadísticas lo confirman, que fueron millones de personas desde el anonimato que fueron influenciadas por lo que el pastorcito, que había fracasado porque en ese estatus me tenían, fueron influenciadas a través del libro que se les pasó, o a través de lo que impedimos que llegaba a las congregaciones. ¿Y sabes qué es lo más bonito del caso? Que muchos de ellos ni siquiera saben que existo. Y más bonito aún es pensar que a Dios no le importa eso. Lo que sí sé y lo que sí aprendí, por eso me puedo atrever a pararme hoy, es que si no estamos donde está la necesidad, si no estamos donde duele, si no estamos donde hay carencia, si no aceptamos la condición de siervos, si no aceptamos la condición del que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, si no aceptamos la condición del que el camino al Gólgota, del de aquel que camino al Gólgota les dice: ni lloren por mí porque vienen cosas peores para ustedes, si no aceptamos la condición del que no se atrevió a decir: ya cumplí, hasta que había reintegrado al ser humano, mi hermano, muy poco podemos hacer. Te voy a invitar a que te pongas de pie.